doctor Juan Benalcázar Freire. Él es cirujano vascular, médico tratante del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y cirujano del equipo de trasplante renal del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas de Quito, Ecuador, profesor de pregrado y posgrado de la Cátedra de Cirugía Vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, experto universitario en heridas vasculares del miembro inferior y pie diabético, con una maestría en medicina genómica, mención en trombosis, y antiguo presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular. El doctor nos ayudará el día de hoy con el tema de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con COVID-19. Muy buenas noches, doctor Benalcázar. ¿Nos escucha? Sí, buenas noches. Espero que ustedes también me puedan escuchar fácilmente. Justamente, doctor, puede proseguir con su exposición. Se oye todo fuerte y claro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los persistentes que aún seguimos conectados. Gracias por la invitación. Quiero revisar algunos temas que son súper importantes que ustedes lo conozcan para que podamos entender algunas cosas que probablemente daría la sensación de que son nuevas, de que estamos empezando a tratar de entender o aprender. Y la verdad que la enfermedad tromboembólica venosa desde hace muchísimo tiempo ha cobrado vidas. Pero sí, con el COVID, sí hemos terminado aprendiendo algunas cosas que han ido agravando. ¿Por qué? Porque definitivamente el COVID es un proceso inflamatorio severo. Este proceso inflamatorio severo altera la hemostasia. No solo la coagulación, como en todo este curso y congreso hemos estado escuchando, altera la hemostasia, y la hemostasia es del todo. Entonces, lamentablemente, ha agravado la edad del paciente, el antecedente de cáncer, el antecedente de trombofilia, todos estos antecedentes, estas condiciones propias de cada uno de nosotros, agravados con el COVID, ha desencadenado y ha ocasionado problemas realmente serios. Aproximadamente de un 30 a 40% de personas infectadas permanecen asintomáticos. Esa suerte hubiesen querido miles o millones de personas que terminaron muriendo durante esta pandemia. Gracias a Dios, un porcentaje grande de pacientes tienen neumonía leve y apenas un porcentaje pequeño de pacientes son los que se complican severamente y podrían terminar con la vida de estos pacientes. Habíamos dicho en el segundo slide que nosotros durante el proceso infeccioso por COVID sufrimos un proceso inflamatorio severo que se caracteriza por alteración de la coagulación, alteración de la fibrinolisis, alteración a nivel de los elementos sanguíneos de la sangre como son las plaquetas, y esto puede desencadenar, esto podría terminar agravando y presentándose clínicamente como una embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, un infarto agudo del miocardio, un accidente cerebrovascular. Miren las connotaciones, ¿no? Si bien es cierto que el proceso inflamatorio empieza por el neumocito, no es menos cierto que luego se puede terminar afectando prácticamente todo el sistema humano, todo. Entonces, esta endotelitis, esta disminución de las plaquetas, estas alteraciones al nivel de los balances este desbalance entre la muerte de las células y la hiperinflamación van a terminar con un proceso trombótico. Este proceso trombótico va a ocasionar muy probablemente la muerte del paciente. En el caso de que eso no llegara a suceder, como sucede en un 2.3% de los pacientes COVID, se queda con una secuela. Esto es lo que iremos viendo con el pasar del tiempo. Hipertensión pulmonar. Esto es algo que el paciente de manera aguda no lo presenta, pero es la secuela que deja un proceso trombótico a nivel pulmonar. Si es que el paciente continúa vivo y pasa dentro de 5 a 10 años, empezaremos a ver cambios tróficos en esa pierna trombosada para terminar luego mirando úlceras a nivel de las extremidades inferiores. Esto es lo que nos deviene. Esto es lo que va a pasar. Esto es seguro. Muchos de nuestros pacientes van a presentarlo. Si podemos dividir esto,
Entonces tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las agudas, con la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y probablemente la muerte, es la parte más crítica, la parte más catastrófica, letal de la enfermedad, y lo que veremos en corto y mediano plazo, hipertensión pulmonar, síndrome posttrombótico. Pero a ver, ya tenemos un paciente con COVID y necesito saber, individualizar, de este. Cada uno de nuestros pacientes tiene un diferente riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Esta escala se la denomina la escala de Padua. Esta escala lo hemos venido usando durante muchísimos años en pacientes con el fin de determinar e identificar pacientes que tienen riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Esta misma escala se la puede usar muy fácilmente en paciente COVID. En los pacientes COVID que están en manejo clínico deben ser evaluados mediante esta escala. ¿Qué me permite esta escala? Determinar si los pacientes están en riesgo bajo o en riesgo alto de enfermedad tromboembólica venosa. Miren que este score contemplaba ya desde hace muchos años la infección aguda. Y cuando dice infección aguda, no necesariamente era bacteriana, pudiera haber sido viral, porque cuando se elaboró esta escala, obviamente no existía COVID, pero sí teníamos pacientes añosos con insuficiencia cardíaca, con infarto agudo del miocardio, obesos, con tratamiento hormonal o que venían de una cirugía, que tenían cáncer, que tenían el antecedente de una trombosis, una movilidad reducida y trombofilia. Cuando sumábamos y nos daba 4 o más puntos, ese paciente estaba en riesgo alto de enfermedad tromboembólica venosa. Si contemplamos un paciente que tiene COVID, infección 1 punto, y a ese le sumamos el antecedente probable de haber tenido un cáncer, tiene 4 puntos, doctores. Y este paciente con 4 puntos está en riesgo alto. Y estos pacientes, por lo tanto, tienen alto riesgo de hacer enfermedad tromboembólica venosa. Un 40% de los pacientes estaban en estas condiciones. Y por lo tanto, es muy importante identificar a ellos porque la única forma de evitar que la historia natural de las complicaciones agudas y crónicas se presenten es gracias a la ayuda de la tromboprofilaxis. Así lo hemos hecho siempre. Pero si vemos un paciente COVID, pues lo vamos a poner más atención, porque tenemos que identificar a aquel paciente que tiene riesgo alto, porque ese paciente que tiene riesgo alto necesita tromboprofilaxis. Y tenemos en este tipo de pacientes 2 opciones, o la heparina de bajo peso molecular o la heparina sódica. La heparina de bajo peso molecular, todos ustedes, me imagino, la mayoría están familiarizados con su uso, mientras que las heparinas sódicas las usábamos durante muchísimo tiempo, porque en el Ecuador tenemos heparinas de bajo peso molecular, escúchese enoxaparina, dalteparina, nandroparina, lo tenemos desde hace más o menos unos 20 años, mientras que las heparinas estaban antes, la heparina sódica. Cuando un paciente con COVID, uno entendería que estaría entre leve o moderado y podemos tratar en domicilio. ¿Qué hago? ¿Cómo sé que este paciente que no está hospitalizado y que esta escala se hizo para pacientes hospitalizados, pero el paciente en muchas ocasiones termina hospitalizado, entre comillas, en su casa, en su domicilio? ¿Qué hago con este paciente? Por favor, aplique escala de Padua, sume. Y si este paciente tiene más de 4 puntos, este paciente necesita tromboprofilaxis. Desde que apareció la pandemia hasta el momento, no hay una sola guía europea, americana, del Reino Unido, que no recomiende con alta evidencia y con una buena fuerza que se tiene que hacer tromboprofilaxis. Esta es la recomendación. Y estamos tratando de enseñarles, doctores, a ustedes, de que la manera correcta, científica, académica de hacer tromboprofilaxis es aplicando a estos pacientes COVID de Padua para
para identificar a estos pacientes de alto riesgo y de manera obligatoria hacer tromboprofilaxis. ¿Cómo debemos hacerla? Pues a la mayoría de pacientes con heparinas de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutáneo cada día. Primero identificamos pacientes. Después empezamos tromboprofilaxis lo más pronto posible. En el caso de que no tuviéramos heparina de bajo peso molecular y la única opción es heparina no fraccionada o heparina sódica, usaremos esta. Con tal vez el limitante de que hay que usarla cada 12 horas o fondoparinox 2.5 miligramos cada día. Después empezamos algunas publicaciones, investigaciones en China, determinaron que la presencia de un dímero D por arriba de 1500 es una condición obligatoria a hacer tromboprofilaxis. Miren que la escala de Padua no contemplaba dímero D elevado, pero la investigación, recuerde que la escala de Padua no se hizo para pacientes COVID, pero se le adaptó a pacientes COVID y se iba determinando, se iba en estudios observacionales, que la presencia de dímero D elevado por arriba de 3 veces lo normal, porque en la mayoría de las condiciones son de 500 lo normal, cuando está por arriba de lo normal 3 veces, estaba con una sensibilidad y especificidad alta a empezar a sospechar de que este paciente pudiera hacer trombosis venosa profunda. Por lo tanto, era necesario realizar tromboprofilaxis. Hablemos de una condición crítica. Los pacientes en cuidados intensivos. Los pacientes en cuidados intensivos tienen muchísimo más porcentaje de riesgo de embolia pulmonar y por lo tanto de muerte. Todo paciente, doctores, todo paciente que está atravesando un proceso infeccioso viral COVID, sea que tenga enfermedad aguda, esté en su casa o esté hospitalizado con COVID leve o moderado, o peor aún, en estado crítico, estos pacientes necesitan tromboprofilaxis. ¿En qué dosis? 40 miligramos subcutáneo QD. ¿En qué condiciones podríamos terminar necesitando una intensidad intermedia, como dice en la guía esta de la Sociedad Americana de Hematología 2021? La dosis intermedia es la que hemos usado, yo creo que con bastante generosidad, 1 miligramo por kilo por día. 1 miligramo por kilo por día. Esta es la dosis que frecuentemente hemos visto en algunas casas asistenciales, en algunos hospitales, que es lo que se está usando. Pero lo que dice la guía 2021, publicada en este año hace unos 7 meses, lo que nos indica es que debe ser dosis de 40 miligramos subcutáneo QD. Si pensamos en todo lo que ha pasado desde los años 2010, desde el año 2010 a la fecha, doctores, hemos tenido la presencia de nuevos anticoagulantes, y estos nuevos anticoagulantes se los denomina ahora anticoagulantes directos. Hablamos de rivaroxaban, de apixaban, de dabigatran. Estos 3 anticoagulantes que daría la sensación serían buenos para los pacientes porque es de uso oral. ¿Sí? Son de uso oral y que es una sola vez al día y que obviamente mientras los pacientes no estén entubados podrían deglutir la tableta. ¿Por qué es que no se usó este medicamento y se terminaron usando las heparinas, tanto las heparinas de bajo peso molecular como las heparinas sódicas? ¿Por qué? Porque desde hace muchísimo tiempo atrás conocíamos que tiene un proceso, una capacidad antiinflamatoria, antiangiogénica, antineoplásica, y por eso es que nosotros es de uso preferente en pacientes oncológicos y durante muchísimo tiempo en pacientes clínicos fue nuestro preferente en estas condiciones. Además, se han hecho algunas investigaciones últimas recientes y se ve que tienes un inhibidor competitivo. Es un inhibidor competitivo, evita, ¿sí? Porque los dos van por el mismo sitio de adherencia, permite inhibir que el virus entre a nuestro sistema celular. Entonces, estas capacidades
inigualables, insuperables, permite que definitivamente usted, doctor, use tromboprofilaxis con heparinas, no con los anticoagulantes directos que carecen de esta capacidad. Esta capacidad no la tienen ninguno de ellos. Sí existen condiciones en las que podríamos dar más de 40 miligramos y esas condiciones son específicamente en base al peso. Cuando un paciente tiene de 80 a 100 kilogramos, hay que darle 60 miligramos subcutáneo QD. Cuando tiene más de 100 kilogramos, 80 miligramos subcutáneo QD, y podemos reducir, vamos a reducir en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal de leve a moderada. Esta es la condición. Estas son las dosis y estas son el medicamento que deberíamos usar. Esta es una guía práctica simple. Miren, los pacientes asintomáticos, los pacientes que están en casa sin síntomas, todo este grupo de pacientes no debería recibir tromboprofilaxis. Pero en aquellos pacientes que hay factores de riesgo asociados y está con COVID, estos pacientes, desde moderado a severo, estos pacientes deberían recibir tromboprofilaxis, definitivamente. Pero como todo anticoagulante, existe el riesgo de que estos pacientes sangren. Y para evitar el sangrado, usted tiene que aplicar otra tabla. Se llama la escala de IMPRO. Es una manera fácil y sencilla de identificar a aquel paciente que podría terminar sangrando. En rojo ustedes van a ver todas las condiciones clínicas que hacen proclives al sangrado. En amarillo, las que son intermedias, y en verde, todas las que de algún modo son menores en cuanto al impacto de producir un sangrado. Cuando usted tiene todas estas condiciones, lo que hay que hacer es sumar, y cuando un paciente tiene por arriba de 7 factores, tiene un riesgo de sangrado mayor del 5.4% y un riesgo de sangrado clínicamente relevante no mayor del 6.5%. Estamos hablando a dosis de tromboprofilaxis. No es que el anticoagulante que se use a dosis tromboprofiláctica o a dosis anticoagulante no puede producir sangrado. Produce sangrado, pero tenemos scores que usted tiene que aplicar para identificar quién me va a sangrar menos y quién me podría sangrar más, y en base a eso decidir la conducta terapéutica. Ya habíamos indicado que aquel paciente que está hospitalizado en diferentes niveles de enfermedad o aquel que esté en su casa siendo tratado, la condición es igual, necesita tromboprofilaxis. Creo que es una pregunta bastante frecuente. He participado de varios webinares, por lo menos unas 50 webinares, intentando encontrar, investigando en medio de la evidencia científica, cuál sería el tiempo adecuado a un paciente COVID de hacer tromboprofilaxis. Pues la recomendación es el momento en que ya recibió la dosis estándar, que vendría a ser un paciente clínico, normalmente se ocupa hasta 7, máximo 10 días. Pero si usted en 10 días vuelve a investigar y hace PADO, y después de los 10 días este paciente continúa con riesgo alto, la recomendación, mis doctores, es continúe haciendo tromboprofilaxis. Definitivamente, ya las guías de febrero 2021 nos indicaron, la Sociedad Americana de Hematología, haga tromboprofilaxis. Y que el tiempo de tromboprofilaxis va a depender exclusivamente de la condición del paciente. Recuerden, ha habido pacientes que han estado hospitalizados 2, 3 meses, inclusive. Estos pacientes durante todo ese tiempo, si estuvieron inmovilizados, si eran pacientes añosos, si tenían cáncer de por medio, si eran pacientes con condiciones clínicas asociadas a COVID, con dificultad para caminar, deben continuar con tromboprofilaxis. ¿Qué pasa con aquel paciente que estaba recibiendo tromboprofilaxis y que inmediatamente, en cualquier momento, presenta alguna de estas condiciones clínicas, como aumento de volumen, un edema de más de 3 centímetros, fobia a la presión, dolor en el recorrido venoso o una dilatación venosa? ¿Qué pasa con estos pacientes?
usted inmediatamente tiene que aplicar la escala de Wells. Esta es la escala de Wells. Y lo que hacemos es sumar cada una de estas condiciones si es que el paciente la tuviera y vamos a tener dos grupos de pacientes. Dos grupos de pacientes. A un grupo, aquel que tiene 1 o menos de 1 en puntaje de Wells y aquel que tiene 2 o más del puntaje de Wells. A los de 1 o menos se los considera como poco probables. Y aquellos que tienen 2 o más puntos se los considera como probables. ¿Probables de qué? De que tuvieran trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Y la prevalencia ustedes pueden ver muy claramente qué sucede con aquellos que tienen más de 2 puntos. Estos pacientes, por lo tanto, necesitan ir a confirmar el diagnóstico. Esta es una guía de la Sociedad Americana de Hematología, no hecha para pacientes COVID, y cuando los pacientes tenían poco probable, hacíamos dímero D. No les recomiendo realizar dímero D, porque en todos los pacientes, en la mayoría de los pacientes, tienen dímero D elevado. Entonces, si el paciente tiene un dímero D elevado, primero, no obligatoriamente tiene o está atravesando un proceso trombótico, porque en sepsis, como sabemos que muchos de nuestros pacientes COVID lo pueden terminar haciendo, todos nuestros pacientes COVID habíamos indicado, habíamos insistido que viven en un estado de hiperinflamación. Entonces, todas estas son condiciones que pueden elevar el dímero D. Y hemos visto con muchísima tristeza que muchos de nuestros colegas asocian dímero D elevado con riesgo trombótico. No. Asocie con su proceso inflamatorio que el paciente está viviendo. No. Asocie con el proceso infeccioso que este paciente está viviendo. O tal vez es un paciente que sufre de lupus, artritis reumatoidea, que tiene un proceso inflamatorio crónico, que puede alterar el dímero D. Todos nuestros pacientes con dímero D elevado o están en tromboprofilaxis, están en su casa completamente sanos, digamos, ambulatorios sin COVID y sin problemas, con dímero D elevado, y están recibiendo tromboprofilaxis. Por la condición misma del paciente no se hizo eco y se pensó que porque se mantiene el dímero D elevado, anticoagulante. El anticoagulante es peligroso. El anticoagulante puede hacer sangrar. Ya no murió por COVID. Ahora nosotros le ponemos en riesgo de que muera por sangrado. Creo que la condición que nos obliga en este tipo de pacientes es a realizar en todos ellos eco Doppler color. Eso es lo que se tiene que hacer. La guía que habíamos visto era la guía americana. Esta es la guía más reciente, 2021, para pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda. La conducta obligatoria es hacer eco Doppler color. ¿Cómo lo hacemos? Comprimimos y cuando comprimimos, si la vena se colapsa completamente, no hay trombosis venosa profunda. Si comprimimos y no se colapsa, hay trombosis venosa profunda. Pero este coágulo no solamente que puede estar en las piernas, podrían haber ya migrado hacia el pulmón. ¿Cómo reconozco a un paciente? ¿Cómo reconozco un paciente con embolia pulmonar? Estos pacientes con embolia pulmonar, lo que vamos a hacer es la escala de Wells para embolia pulmonar. Aquí están las condiciones clínicas que usted tiene que conocer, que usted tiene que sumar, y otra vez vamos a tener dos grupos de pacientes. Aquel grupo que tiene 2 puntos o menos y aquel grupo que tiene 3 o más. Los que tienen 3 o más, obviamente tienen un riesgo probable con una prevalencia de un 30% de tener embolia pulmonar. ¿A este qué le hago? Al probable, angiotac. ¿Qué le hago al improbable? Lamentablemente angiotac, porque ya habíamos indicado que el dímero D en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos, van a estar elevados. No se fíe, no se confíe del dímero D. Muchos de estos son falsos positivos. Entonces, la angiotac es la forma adecuada de confirmar la presencia, y esta sería la única condición que me obligue a anticoagular un paciente. Pero, ¿qué pasa con los pacientes COVID críticos? El paciente COVID crítico no le podemos desentubar, muchos de ellos están inestables, hemodinámicamente no voy a bajar a la sala de angiotac. Esos pacientes usted debe de anticoagular, sea que tenga o no lo tenga.
porque no está en condiciones del paciente de confirmar el diagnóstico. Sin embargo, las guías recomiendan, excluyendo a pacientes COVID, que deberíamos solicitar angioTAC. Una situación que sí lo hemos visto y lo hemos recomendado es a los pacientes que están en cuidados intensivos con COVID, se les pueda realizar una ecocardiografía. Y con esta ecocardiografía muy probablemente nos vamos a acercar mucho al diagnóstico y vamos a dar un tratamiento anticoagulado que justifique la posibilidad de que sangre. Porque recuerden que el COVID no solo que produce problemas trombóticos, también puede causar coagulopatía inducida. Y esta coagulopatía inducida por sepsis puede terminar haciendo sangrado también. Entonces, ¿cómo vamos a anticoagular? Vamos a anticoagular con 1 miligramo por kilo cada 12 horas aquel paciente que tiene angioTAC positivo o en aquel paciente que esté en terapia intensiva, que no puedo confirmar el diagnóstico y que tengo que necesariamente anticoagular porque está inestable hemodinámicamente y probablemente la causa sea una embolia pulmonar. Creo que el angioTAC hemos visto en muchísimos pacientes en condiciones moderadas, en severas ya les he dicho que he visto muy pocas veces. Las complicaciones se pueden evitar que se produzca la embolia pulmonar, la muerte anticoagulando. Básicamente el objetivo terapéutico de la anticoagulación es evitar la recurrencia, disminuir cuando esté el coágulo en la pierna, disminuir la posibilidad de que viaje hacia el pulmón y obviamente que el paciente muera. Esas son las condiciones. Pero, ¿qué debe hacer para dar el primer paso? Usted tiene que evaluar cómo está ese TP, cómo está ese TTP, cómo están las plaquetas. Eso es algo obligatorio, porque lo que usted va es alterar la hemostasia. Primera condición. La segunda es saber qué riesgo de sangrado tiene esta persona. Cada uno de nosotros tenemos un riesgo de sangrado diferente. Y si yo voy a dar un anticoagulante y la complicación va a ser el sangrado, necesito conocer antes de eso qué riesgo de sangrado tiene. Y por último, la función renal. Esto me permitirá elegir el anticoagulante ideal dependiendo de las condiciones. Las guías recomiendan con un nivel de evidencia y recomendación alto que el tratamiento con trombosis venosa profunda debería ser en casa. No obligatoriamente usted tiene que anticoagular en el hospital. ¿Cómo estimo el riesgo de sangrado? Mientras más edad, más riesgo de sangrado. El hecho de haber sangrado en algún momento, los pacientes neoplásicos pueden sangrar. Pacientes con insuficiencia renal de moderada a severa tienen más riesgo que aquel que la función renal está normal porque muchos anticoagulantes, su excreción es renal. Los pacientes que tienen déficit de plaquetas o que ya tuvieron un accidente cerebrovascular y peor aún se fue hemorrágico. Estos son los riesgos. Además de que aquellos que tienen una capacidad funcional reducida, diabetes descompensada, una cirugía reciente que podría sangrar por ese lugar, aquel paciente que se cae porque tiene algún trastorno neurológico, los alcohólicos obviamente, y aquellos que están tomando aspirina, clopidogrel o algún tipo de AINE. El riesgo de sangrado, cada persona va a tener o bajo, o moderado, o alto. Y lo que trata de explicarles, doctores, esto es tener precaución. Mientras más alto el riesgo de sangrado, más riesgo de que sangre. Y no es que esto contraindique el uso del anticoagulante, no, me ponen alerta, necesito control, necesito vigilancia de estos pacientes anticoagulados. Para pacientes intrahospitalarios tenemos opciones: warfarina, heparina sódica, heparina de bajo peso molecular. Estas serían las opciones. Como ustedes conocen, las heparinas son anticoagulantes indirectos. Acuérdense que habíamos nombrado fugazmente que existen anticoagulantes directos. Estamos hablando de la heparina, es un anticoagulante indirecto. Y las heparinas de bajo peso molecular también son anticoagulantes indirectos con un efecto anti-10A, anti-2A, mientras que la heparina tiene un efecto en la vía intrínseca, en la vía común de la coagulación. Entonces, ¿cómo vamos a elegir? Pues vamos a depender de en dónde se metaboliza fundamentalmente el anticoagulante, como vemos. A nivel de dabigatran,
el sitio de metabolismo es pobre a nivel hepático, mientras que con rivaroxaban, con apixaban, se metaboliza a nivel hepático y la excreción, la de mayor excreción es a nivel de dabigatran. Entonces, dependiendo de la función renal, no voy a dar a un paciente con insuficiencia renal un medicamento que se excreta fundamentalmente por vía renal. Escúchese, entiéndase dabigatran. Ni tampoco voy a usar rivaroxaban o apixaban en un paciente con una insuficiencia hepática. Escuchemos child A, child B, porque probablemente este paciente tiene mayor riesgo de sangrar en esas condiciones. Otra situación que solo le involucra definitivamente a rivaroxaban es que cuando se usa en un paciente, sin alimentos no se absorbe. Por lo tanto, si el paciente no está comiendo por cualquier razón, no use rivaroxaban. Usted tiene alternativas. Ya habíamos dicho, y permítame insistir, a los pacientes que tienen insuficiencia renal, si la eliminación es fundamentalmente renal, no voy a dar dabigatran. Tengo opciones. Nadie me obliga a usar algo que ponga en riesgo la vida de mi paciente. Esta ha sido la evolución que hemos ido viendo desde el año 2009, como les había comentado. Hemos ido viendo y hemos ido aprendiendo el uso de estos nuevos anticoagulantes, que prácticamente hemos tenido la oportunidad de usar en pacientes COVID, aquellos pacientes que solo tenían trombosis venosa profunda, aquellos pacientes que tenían trombosis venosa profunda y embolia pulmonar y otros pacientes que exclusivamente tenían embolia pulmonar. Lamentablemente no hay estudios directos, comparaciones directas que me permitan evaluar cuál es el mejor. No, hay comparaciones indirectas. Y cada uno de los anticoagulantes, doctores, tienen una forma de ser administrados. Cada uno de nuestros anticoagulantes necesitan conocerse bien su mecanismo, sus dosis, su seguimiento. No podemos aventurarnos a usar algo que desconocemos. Creo que este slide explica, pero yo creo que este nos ayuda más. Todo medicamento se evalúa bajo dos parámetros. Uno es eficacia y seguridad. Vamos a ver qué pasa respecto de la eficacia. Pues aparentemente, dabigatran en el estudio RECOVER 1 se vio que tenía una eficacia mayor y prácticamente los demás tienen una diferencia matemática mínima no estadísticamente significativa. Y esta tampoco es significativa. Prácticamente en eficacia se podría decir que son por igual. El uno no está por arriba del otro. Recuerden que no nos comparamos rivaroxaban versus apixaban o viceversa. No, se comparó versus warfarina y definitivamente son incluso algunos más seguros que warfarina. Vamos a ver qué pasa respecto de sangrado, seguridad. Pues vemos aquí abajo apixaban y acá arriba warfarina. Todos superan a warfarina en cuanto a riesgo de sangrado. Pero cuando ya empezamos a individualizar a cada uno de los ACOs, sí vemos que hay uno que produce menos sangrado que los demás. ¿Sí? Entonces, yo creo que en estos dos slides me ha permitido resumir lo que acá con dificultad uno puede entender, pero aquí es muy fácilmente. En cuanto a eficacia, no mayor diferencia. En cuanto a seguridad, hay uno que es más seguro que el resto. Por eso es que las guías desde el año 2016, con un nivel de evidencia, recuerden 2016, este es el último CHES publicado, recomendaban cualquier anticoagulante directo sobre warfarina y heparina. Esta guía europea 2017 decía es la primera línea. Es decir, cuando usted piensa en anticoagular, anticoagule con anticoagulantes directos. Esta es una guía 2020 de la Sociedad Americana de Hematología, en donde sugiere el uso de anticoagulantes directos. Todas las guías, esta es la guía europea 2021, anticoagulantes directos con nivel de evidencia y recomendación 1A. Si la trombosis era peligrosa, la suma, la conjunción, este matrimonio perverso, que es la trombosis venosa profunda más la embolia pulmonar, aún en estas peores condiciones, tienen nivel de evidencia y recomendación para el manejo de la embolia pulmonar
cuando el paciente esté estable. 1A. Esta es la guía 2019. Tiene un nivel de evidencia 2A. Entonces, prácticamente estamos hablando de que los anticoagulantes directos deberían de ser la primera línea de tratamiento en pacientes con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. También en condiciones de embolia pulmonar, el paciente se podría verse beneficiado de tratarse en su casa. ¿Cuál es la condición para evitar esto? Pues que el paciente estuviera inestable hemodinámicamente. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría un paciente hemodinámicamente inestable, vaya, tómese estas pastillitas. No, ese paciente se queda hospitalizado, probablemente necesita fibrinolisis, probablemente necesita trombectomía. Eso es lo que hay que identificar. ¿Qué pacientes sí, qué pacientes no? Los pacientes que reúnen estas condiciones que les voy a comentar. Esta es más latinoamericana, está involucrada algunas guías, incluida la latinoamericana. Dicen, no, a ver, nuestros pacientes tienen algunas condiciones difíciles, como por ejemplo, viven solos, padecen de algún deterioro cognitivo, ya no recuerdan, y lamentablemente al no recordar, pues podrían tomarse 2 o 3 veces el anticoagulante y morirse desangrados. Entonces, estos pacientes que no cumplen, tienen dificultad para cumplir, hospitalizados. En aquellos pacientes que, por ejemplo, es un diabético, está descompensado, necesita hospitalización, hospitalice no por la trombosis, sino por la diabetes. Estas son las condiciones que deberíamos obligadamente anticoagular. Y luego, nuevamente estamos frente, ¿y por cuánto tiempo? Un paciente COVID necesita ser anticoagulado durante 3 meses. Y no necesita ningún estudio especial como dímero D negativo o como un eco negativo. 3 meses. Se han hecho estudios y los pacientes, aquellos que tienen trombosis venosa profunda por un factor de riesgo transitorio, escúchese, óigase, COVID, necesitan 3 meses de tratamiento y no más. Esta es la guía que ya le ha sido nombrada algunas veces, 2021, deben recibir 3 meses de tratamiento, no más. Habíamos indicado además de que el paciente puede ser tratado en casa, pero durante la hospitalización, ¿sí? Heparina de bajo peso molecular. Y cuando ya se vaya para su casa, anticoagulantes directos. Hay algunas condiciones especiales, con esto voy a terminar, hay algunas condiciones especiales que son muy importantes que ustedes conozcan. Ya habíamos dicho, la enfermedad renal, consideren dabigatran por fuera. Aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática, como habíamos indicado, dabigatran no se metaboliza en el hígado. Usted, si tiene Child A, Child B, podría usarlo. Dije podría, con vigilancia, con supervisión. Con rivaroxaban o apixaban, que se metabolizaba más en el hígado, prefiera no usarlos, excepto que estuviera en Child A. Los pacientes necesitan en hospital heparinas de bajo peso molecular, en casa una opción ACOS, o continuar con heparinas, aunque es bastante incómodo que usted esté pinchando 2 veces al día para estar anticoagulado y todo su abdomen equimótico, por ejemplo. ¿Qué pasa con aquel paciente que tiene una lesión cardíaca? Escuchemos fibrilación auricular. El paciente estuvo anticoagulado y lamentablemente le da trombosis venosa profunda por COVID. Este paciente, ¿qué necesitamos? Este paciente va a continuar anticoagulado con anticoagulantes directos durante la hospitalización, y si por cualquier razón no está disponible la vía oral, entonces le colocamos heparinas de bajo peso molecular, y cuando se va a su casa se va con el medicamento que tomaba antes de estar hospitalizado. Apixaban, rivaroxaban, dabigatran. Otra cosa que necesitamos prontamente relacionarnos, yo creo que casi muchos de nosotros habemos visto cuadros trombóticos y casi siempre uno dice, esto es trombocitopenia trombótica inducida por vacunas, lo que se lo conoce ahora como el síndrome VIP. Pero hay algunas condiciones que usted tiene que conocer y estas condiciones se tienen que presentar. Primero, el grupo etario, mujeres y jóvenes.
usted tiene que poder determinar el factor plaquetario 4 y estos tienen que estar supremamente elevados. Los andamios del factor plaquetario 4 de doble cadena. Generalmente las trombosis están localizadas a nivel del sistema venoso. ¿A qué nivel? ¿Cerebral o a nivel abdominal? Trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica. Esto es lo que se relaciona con este síndrome BID, no las otras trombosis que hemos visto. Y que lamentablemente en nuestro país lo que estamos en condiciones es de contagio plaquetario, de ver el descenso de plaquetas, pero no estamos en condiciones, lamentablemente, al menos en muchos de nuestros hospitales, de determinar el factor plaquetario 4. Si logramos determinar los anticuerpos del factor plaquetario 4, estaríamos en condiciones de poder publicar y que se alinee con lo que dicen las guías americanas, básicamente de este síndrome BID. Pero, ¿cómo deberíamos manejarlo? Lo primerito, no administre heparina. Sabíamos que hasta ahora le hemos dado aplausos a la heparina, bien, heparina, todo el tiempo heparina. Pues recuerden que existe una condición que se llama trombocitopenia inducida por heparina. Si el paciente tiene trombocitopenia y usted le va a poner heparina, se complicó. El paciente y probablemente usted con un lío legal. Si es que el paciente tiene alta sospecha, y peor aún, si está confirmado el tratamiento es inmunoglobulina, un gramo por kilo por día, intravenoso durante 2 días. Si las condiciones del paciente permiten y necesita anticoagulación, anticoagulantes directos o fondoparinos. No transfundir plaquetas, porque se ha visto que estos pacientes de esa forma no se recuperan. Cuando no han respondido a la inmunoglobulina, usted tendría opción plasmaféresis y existen reportes de buenos resultados con corticoides. Pero a la cabeza, la inmunoglobulina. Existen ciertas condiciones que nos obligan a no anticoagular con anticoagulantes directos. Son aquellos pacientes que están en condición de embarazo o lactancia. No. Y definitivamente no en aquellos pacientes que antes de COVID y durante el COVID tienen síndrome antifosfolipídico, porque esa no es la mejor opción. Hemos enumerado el sangrado y para que se vayan con no quiero que se vayan con la sensación de temor de los anticoagulantes. Ya vimos que existen anticoagulantes muy seguros. Tenemos opciones. Aquel paciente que tiene sangrado mayor, ¿a qué determinamos sangrado mayor? Aquel paciente que ha bajado más de 2 gramos de hemoglobina, aquel paciente que ha necesitado dos o más paquetes globulares de transfundirlo. Estos pacientes en estas condiciones, lo que usted debe hacer primerito es suspender el anticoagulante. Y luego, complejo protrombínico, Andexanet alfa para los Rivaroxaban o Apixaban, está publicado, pero no está a la venta. Y para Dabigatran tenemos en el país Idarucizumab. Pero probablemente sea más fácil conseguir complejo protrombínico en cualquiera de nuestras ciudades. Idarucizumab está en Quito en 2 o 3 lugares en donde se podría estar al alcance de revertir a estos pacientes. Para terminar, entonces cuando necesite anticoagular, sí, durante la hospitalización, utilice heparina. Cuando este paciente ya se vaya para su casa, creo que se obtenía mejor adherencia si uno usa anticoagulantes directos, pero si por cualquier razón se va a continuar con heparinas, pues tampoco se complica la vida, pero sí recuerde que el tratamiento en tiempo mínimo indispensable es 3 meses. Gracias al comité organizador. Doctor Benalcázar, muchísimas gracias por su exposición. El tema de la profilaxis, de trombosis y de la anticoagulación es algo que ya habíamos hablado previamente un poco con la doctora Joana Rojas, y la verdad con todos los puntos que nos ha expuesto el día de hoy ya hemos abarcado creo que toda la parte del por qué se da, en qué dosis, cuándo está indicado, cuándo contraindicado. Entonces es una herramienta clínica que vamos a tener a mano siempre para el manejo de estos pacientes. Tenemos 2 preguntas, doctor, de su exposición de momento. Una es, ¿cuál es el pronóstico en cuanto a
tromboembolismo y el uso de tromboprofilaxis de un paciente que tenía como diagnóstico una coagulopatía como antecedente. Si bien esto por el riesgo de sangrado no vendría a ser una contraindicación total para el uso de la tromboprofilaxis o la anticoagulación, hay tal vez algún protocolo tal vez de qué tan seguido toca hacer exámenes de laboratorio para ver qué riesgo habría de sangrado en estos pacientes, o hay alguna alteración de los valores del laboratorio que tendríamos a tener en cuenta. Ya. Bueno, a ver, y yo, para poder responder tu pregunta, necesito ubicarme. Hay pacientes que tenían problemas de coagulación o una coagulopatía previa a COVID. Es una condición. Hay otros pacientes que durante el proceso séptico desarrollan coagulopatía. Y hay otros pacientes que hacen coagulopatía inducida por sepsis, como te había indicado, o coagulopatía generalizada. Entonces, depende de la condición clínica. Si un paciente tenía riesgo de sangrado previo a la condición de COVID y desarrolla COVID, no es que tú estás obligado a hacer tromboprofilaxis, si bien es cierto, es lo mejor hacer tromboprofilaxis con un anticoagulante. Pero no es que si un paciente tiene contraindicación al uso de tromboprofilaxis farmacológica, este paciente se queda o sea, así como ya, ojalá no pase nada. No, tenemos métodos mecánicos. Estamos hablando de medias antitrombóticas, estamos hablando de bomba, de compresión neumática intermitente. Se puede usar estos sistemas hasta que su coagulopatía sea compensada, Carlos. Una vez que la coagulopatía sea compensada, Carlos, entonces estás en condiciones de volver a la heparina, probablemente, y luego de ir mirando cómo va. ¿Cómo determino estos pacientes? Tenemos, por COVID severo, tenemos pacientes que hacen TP prolongado, tenemos pacientes que hacen trombocitopenia, baja de plaquetas. Entonces, estos pacientes sí pueden llegar a desarrollar sangrado, ¿sí? Este sangrado podría terminar matando al paciente. Como tú ves, vivimos en todo un tiempo de cambios. Esta es una enfermedad dinámica, va cambiando día a día. En la terapia intensiva se acostumbra a hacer exámenes cada día, dependiendo de la condición del paciente, pasando un día, dependiendo de la condición del paciente. Pero hablemos de un paciente COVID moderado. Yo creo que lo primero, el ojo clínico, una buena historia clínica, un buen examen físico. Si tú ves algún cambio, qué sé yo, petequias, el aparecimiento de un sangrado menor, puede ser una gingivorragia, inmediatamente evaluar a este paciente y dinámicamente cada día tomar decisiones diferentes que van orientadas a la condición del paciente. Como tú ves ahora, ya existe la guía, ¿no? La guía 2021 para tromboprofilaxis en pacientes COVID. Creo que probablemente si nos encontrábamos con Joana hace unos 6 meses o más, sin esta guía, estuviéramos todavía en ese, yo doy tanto, tú das tanto, el otro da tanto. O sea, como que cada quien teníamos nuestra propia forma de tratar a los pacientes. La cosa está muy clara. Pacientes clínicos o pacientes críticos, dele 40 miligramos subcutáneo QD. Simple. ¿Qué pasa si doy más? Uno da la sensación que si doy más, protejo más. No, da más, mayor riesgo de sangrado también. Y obviamente, vuelvo y repito, yo tengo que ir evaluando a mi paciente. Si un paciente está en una situación muy mala, es un paciente que no se moviliza, es un paciente COVID severo, es un paciente, además de eso, añoso y tiene cáncer. Si yo sumo esto, ya da como 10 puntos. Probablemente, y con un dímero D por arriba de 3000, yo no hago tromboprofilaxis con dosis bajas, hago con dosis intermedias. Y si peor aún el paciente está hinchado la pierna, yo anticoagulo sin necesidad de un eco o anticoagulo por sospecha de embolia pulmonar. ¿Hasta cuándo anticoagulo? Hasta cuando el paciente me permita realizar un eco. Inmediatamente doy tromboprofilaxis o suspendo el anticoagulante. Hasta que el paciente me permita hacer un ecocardiograma y definitivamente descarte la embolia pulmonar, y mejor aún si puedo hacer una angiografía, un angiotac pulmonar. Si es que el angiotac pulmonar definitivamente descarta la presencia de una trombosis, dependiendo de la condición del paciente, o hago tromboprofilaxis
o ya no le doy absolutamente nada. Perfecto, doctor. Dentro de otra de las preguntas que tenemos es, en pacientes en los que se hayan, en dos escenarios, por así decirlo, en un paciente que haya iniciado tromboprofilaxis y en un paciente que haya iniciado anticoagulación con diagnóstico de COVID, que durante su estancia hospitalaria requieran de alguna intervención quirúrgica, ¿hay alguna indicación específica en esos pacientes en cuanto a la suspensión de esta medicación para la intervención quirúrgica y en cuánto tiempo tiene que retomarse la medicación versus pacientes que estén en el mismo escenario pero no tengan COVID? Buena pregunta, Carlos. Muy buena pregunta. Me permiten desarrollar algunos temas que probablemente, tratándome de ceñirme en el horario y dando la oportunidad que esto sea interactivo, no los topé. Cuando estamos hablando de tromboprofilaxis y COVID, necesariamente yo tengo que saber cómo está su hemostasia. Si un paciente tiene COVID, su hemostasia está bien, pero las condiciones clínicas que ya analizamos de acuerdo con el score de Padua me obliga a hacer tromboprofilaxis, este paciente está con tromboprofilaxis. Eso no le quita el derecho de hacer una apendicitis aguda, eso no le quita el derecho de hacer algún otro proceso inflamatorio infeccioso que requiera cirugía, como tú muy bien lo estás planteando, Carlos. En ese caso, tengo que analizar el riesgo de sangrado. Si el paciente tiene un riesgo de sangrado, el riesgo de sangrado quirúrgico, no es lo mismo hacer un drenaje de un hematoma o no es lo mismo hacer una cirugía superficial que, por ejemplo, hacer una cirugía, en mi caso, de aneurisma de aorta abdominal roto. Entonces, dependiendo del riesgo de sangrado, suspendo o lo mantengo. ¿Sí? Suspendo o lo mantengo. Dosis tromboprofiláctica. En esa condición estamos, Carlos. Entonces, dosis tromboprofiláctica sí podría sangrar un poco más, sí. Pero entonces tú dices, sí, pero si va a sangrar, ¿qué hago? También depende del tipo de anestesia. Lo primerito, el anestesiólogo dice, paciente anticoagulado con tromboprofilaxis no le doy anestesia. Sí, pero hablemos de qué tipo de anestesia. Anestesia neuroaxial no debería recibir, pero anestesia general sí. Entonces, depende del procedimiento quirúrgico, depende del tipo de anestesia que se va obligatoriamente a usar, pero cuando hablemos de anestesia, si la neuroaxial está contraindicada con heparina, entonces vamos a anestesia general y tú puedes operar a ese paciente. Pero si el riesgo de sangrado es alto por el procedimiento, entonces tengo que suspender. ¿Cuánto tiempo? También depende de la función renal. Es suficiente suspender 12 horas y el paciente puede ser sometido a cirugía. Va a depender de la función renal. Si la función renal es alterada, voy a necesitar probablemente 24 horas. Es el primer escenario. El siguiente escenario está anticoagulado. Para estar anticoagulado, tengo que tener yo la certeza de que ese paciente tiene trombosis. Así habíamos quedado. Tengo que confirmar, el paciente tiene trombosis. Y el paciente va a ser sometido analicemos las mismas condiciones. El paciente va a ser sometido a una apendicectomía, el paciente está con aneurisma roto y yo tengo que entrar a cirugía abdominal. Y el paciente está anticoagulado. Tengo que revertir la anticoagulación. Primero, tengo que revertir la anticoagulación. ¿Cómo voy a revertir la anticoagulación? Si está tomando apixaban o rivaroxaban con Dexanet alfa, tú dijiste, no hay en el mercado, listo, complejo protrombínico. Está con dabigatran, consigo irasuizumab. Estoy en la tajuga, no tengo irasuizumab, complejo protrombínico. Primera condición. La segunda condición, como está atravesando un proceso trombótico agudo, coloco un filtro de vena cava temporal. Porque durante el proceso quirúrgico puede embolizar y ir hacia el pulmón. Recuerden que el filtro lo que hace es evitar el paso de los trombos hacia el pulmón. El paciente va a continuar con su trombo, el paciente va a regresar a ser anticoagulado, porque como este filtro de vena cava, dije, temporal, lo retiro, anticoagulo. Y la vida continúa. Y muy probablemente este paciente no muere por embolia pulmonar. Como tú me escuchaste, hago reversión, no cosa tan sencilla. Si puedo esperar, espero que pase el tiempo de metabolización de un anticoagulante. Si es que el paciente tiene función renal normal, normalmente en 48 horas podría ser operado por rivaroxaban, apixaban o dabigatran. En 48 horas podría estar. Si es que ese tiempo no te lo permite, con 24 horas con riesgo de sangrado se podría hacer. Es muy difícil hablar en términos generales,
pero creo que te he hecho una explicación que te permita a los demás compañeros tener la posibilidad de decir, creo que esta era la opción en el Luchito, en el Manuelito, que no hicimos y que lamentablemente sangró o se murió. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy concisa su respuesta. Y como último, tenemos una última pregunta que nos han puesto en el grupo de Zoom. Si es que en el caso de pacientes que tengan un síndrome de BIT, ¿cuándo está indicado ya el inicio como tal de las inmunoglobulinas? Y si es que existe un valor de corte específico en cuanto al valor plaquetario en estos pacientes. Muchas gracias por la pregunta. A ver, vuelvo y repito, lamentablemente no estamos en nuestro país, en todas nuestras provincias, en capacidad de confirmar el diagnóstico. No estamos en condiciones. Porque necesitamos para armar el síndrome, dijiste síndrome, es un conjunto de determinaciones clínicas y de laboratorio que confirmen el diagnóstico, pero si el paciente tiene, recuerda que también eran mujeres y eran jóvenes, generalmente tienen por debajo de 150,000 plaquetas. Si tengo trombosis a nivel cerebral, si tengo trombosis a nivel de la vena porta, a nivel esplénico, ¿no? Puede ser la mesentérica superior, la mesentérica inferior, puede ser la vena esplénica o la porta. Si yo estoy en estas condiciones, ¿sí? Está con trombosis, yo necesito anticoagular. Ya quedamos, fondo parinops o anticoagulantes directos, dependiendo de la viabilidad de la vía oral. ¿Tiene vía oral? Cualquier anticoagulante directo. De estos, ¿cuáles se ha probado? Se ha probado los anti-IDESA, Rivaroxaban, Apixaban. Dabigatran no tenemos experiencia. Entonces, que existe un corte de laboratorio, 150,000. Que sí una condición sine qua non que confirme el diagnóstico, anticuerpos antifactor plaquetario 4. Laboratorio fácil, aquí o en cualquiera de nuestras ciudades de nuestro Ecuador, menos de 150,000. Pero hemos visto, y la doctora Sabina que preguntó, sabe, hemos visto muchos en nuestros hospitales trombosis y hemos dicho probablemente secundaria al uso de la vacuna. Y en el mundo han sido muy poquísimos casos reportados que encuadran dentro del diagnóstico de trombocitopenia trombótica inmunológica inducida por vacuna. Muy pocos casos. Y los casos que yo he visto, lamentablemente, ninguno ha reunido esta condición, porque ninguno ha estado ni en el cerebro, ni han sido jóvenes, ni han sido mujeres, ni han estado a nivel esplénico. Han sido hombres con trombosis arteriales. Pero eso es otra cosa. Es secundaria a COVID, no es secundaria a la vacuna. Eso sí hemos visto muchísimos casos, muchísimos, tal vez tú también, Carlos, muchísimos casos a nivel de trombosis arteriales. Porque las venosas eran de las que hemos estado todo el tiempo hablando. Hay un tema que no sé si trataron durante tu congreso, que son las trombosis arteriales. Una catástrofe. Una catástrofe. Doctor, muchísimas gracias por todas sus respuestas y su exposición. La verdad, un tema muy, muy importante, datos muy concisos y que van a ser de muchísima ayuda en la práctica clínica de todos los oyentes que tenemos en el Congreso. Esperamos tenerlo con nosotros en una siguiente ocasión y le volvemos a dar las gracias, doctor. Una muy buena noche. A ustedes muchas gracias. El horario no era fácil. Gracias a los asistentes. Espero que se lleven un mensaje muy claro. Identificar a los pacientes, hacer tomoprofilaxis en quienes realmente lo necesitan, anticoagulen. Cuando el paciente tiene diagnóstico confirmado, el anticoagulante, como decía un amigo, no es vitamina, no le fortalece al ser humano, le pone un riesgo de sangrado, que podría ser un sangrado menor o un sangrado que comprometa la vida. Muchas gracias. Éxitos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias.